tal, amigos de Vivo en Armonía? En este minuto me encuentro con Coto del Río. Ella tiene una historia fantástica que contarnos. Ella es una persona adoptada y ha hecho un camino muy largo buscando sus raíces, buscando la verdad, que realmente da para una película. Yo considero la verdad un regalo del cielo que hayas querido hacer esta entrevista. Qué feliz. Sí, es una entrevista que probablemente los emocionará bastante. Y nada, tiene muchas aristas, tiene una historia oculta de nuestro pasado reciente en Chile que es interesante que se sepa. Y por eso, nada, yo básicamente te quiero agradecer la valentía de querer abrir este espacio con nosotros. Y te quiero agradecer también la confianza de contarme todo esto, que me imagino que no va a ser muy fácil. No es tan difícil, pero gracias también por darme la oportunidad de aparecer en el Portal de Ustedes. A ver, ¿por dónde partimos? te quiero contar, bueno, te quiero preguntar primero que nada, ¿qué fue lo que gatilló la sensación tuya de ser una persona adoptada? Porque entiendo que tú no lo sabías, ¿sí? O sea, Claro. fue un secreto de familia que salió a la luz bastante tarde todavía. Sí, pues a mí me contaron cuando yo cumplí 42, si no me equivoco. No, aparte de 44, 41. 41. No, 39, no. Ahí te contaron. Ahí me contaron, hace 5 años atrás, a mi cumpleaños número 39. Wow. Y me lo contaron mis papás, Jorge y la Cecilia, que son mis papás los que me criaron. Claro. Y ahí me contaron que ellos eran mis papás adoptivos y que yo había sido una adopción producto del doctor Monkever, Gustavo Monkever, Bien. que es una persona más o menos de renombre, sobre todo en la generación de los, Sí, de los papás de nosotros, Sí, como sí, se sí. dice. Y que a mí, y la historia que ellos me contaron en ese minuto es que ellos lo único que sabían es que mi madre biológica me había entregado, que me había abandonado. Esa fue No la palabra. sé, no había más información que No había eso. más información y obviamente mis papás cuando me lo cuentan a los 39 que yo tenía, muy nervioso, con mucho miedo, con angustia porque pensaban que yo a lo mejor los iba a rechazar o voy a salir corriendo, no sé, o sea, o que no sé, yo soy bien polvorita y de repente pensaron que iba a pasar lo peor conmigo. Te iba a arrancar de la casa. No, claro, yo ya no vivía con ellos, obviamente, pero estaba muy asustado y yo entiendo, ahora logro entender que lo que ellos hicieron el día que me contaron fue un acto Valiente. claro, o sea, muy valiente. Ellos estaban muy asustados. Después me contaron, con los meses, me contaron que habían sido de los peores meses que habían vivido como pareja, que estaban los dos psicólogos, que estaban muy asustados por lo que tenían que hacer, porque Claro, claro. me parece que pretendieron en algún momento contarme cuando era chica, pero No pasó rápidamente. No se animaron, sí. Y Tú no nombras al doctor Monkever, aparece con un concepto nuevo acá, nuevo para mí por lo menos, que es el de las guaguas Monkever. Sí. ¿Tú podrías explicar brevemente qué es lo que es eso? La guagua Monkever es una frase acuñada en los años 70 y 80, que eran guaguas que el doctor Gustavo Monkever entregaba en adopción sin papeleo, o sea, no pasaban por una De fundación, manera fraudulenta. así, del pabellón de parto a los brazos de los nuevos papás. ¿Podríamos hablar de tráfico de niños? En esa época yo estoy segura que ellos no tenían el concepto, él y la matrona con la que trabajaba él, no tenían el concepto de tráfico, Bien. ¿cachai? Pero hoy día, obviamente, si eso pasa hoy día en tráfico, Bien. sí o sí, sean todos presos y qué sé yo, Claro. es un delito y qué sé yo, pero en esa época yo creo que no lo veían como un delito, porque supuestamente lo que ellos querían hacer era de una familia de clase alta, porque hay que señalar que no es menor que Gustavo Monkever trabajaba en las comunas del barrio alto de Santiago, no trabajaba en Chillán ni en otras ciudades, y lo que él resolvía era el problema de una adolescente o una persona no casada, una mujer no casada, Ya. de la clase alta con guagua, o sea, embarazada, perdón, que obviamente en esa familia no la querían, que era un problema, que era un cacho, que era un Obvio, tema, obvio. por un tema social, un tema religioso Sí, también, sí, me imagino. con todos los peros que puede tener, y lo que él hacía, habían otras parejas que sí querían tener guagua. Entonces lo que se hacía era que le entregaba a estos niños sin papeleo, o sea, sin grandes... ¿Los vendía? Yo no puedo probarlo, pero tenemos casos donde los padres adoptivos nos han contado que hubo
una Perfecto. donación o hubo dinero involucrado. ¿Qué relación, qué papel jugaba el padre, el sacerdote Joanon en esto? Joanon trabajaba, Gerardo Joanon trabajaba, o sea, a ver, los dos son de Barrio Alto. Joanon trabaja en Manquehue, consiguió el CMJ, qué sé yo, y Monkever trabajaba en la Santa María. Obviamente se les cruzaban los públicos, La como gente. quien dice, Claro, ¿cachai? claro. Entonces entre ellos hacían como arreglos. Bien. Pero hay casos donde Monkever trabajó, o sea, entregó guaguas sin Joanon. Ya. Y también hay casos de Joanon que entregó guaguas que no eran de Monkever, de otro obstetra. Tú, con toda la investigación que tú has hecho, ¿tú crees que de parte del padre Joanon hubo buena fe o mala fe? ¿Cómo lo miras ahora con...? Yo creo que con hubo tu buena fe? fe. Ya. Yo creo que, mira, yo creo que los dos, o sea, podríamos hablar de estos dos y de todos los demás médicos que tenemos en la base de datos de Nos Buscamos, Ya. porque podemos hablar de Nos Buscamos. Vamos a hablar de Nos Buscamos, Es la una fundación que yo creé al producto de esto. Se podría decir que, como el dicho, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Claro. Yo creo que partió muy bien, partió, hoy escuchen esta familia, en la familia de Raimundo, hoy el hermano está esperando guagua, tiene 15 años, ¿qué hacemos? Entonces, y en la familia del frente, que son amigos míos, lo único que quieren es adoptar una guagua, entonces, Está dado, o digamos. sea, es como aquí sobra y allá falta, Obvio, listo. obvio. Yo creo que partió así, pero lamentablemente después con el tiempo se fue, como en buen chileno se fue chacreando y hay gente que empezó a poner plata para, Seguro. yo quiero rubio, yo quiero... Por buen fútbol. Claro, con ciertas condiciones físicas o estereotipos físicos. Claro. Es que Eh, está dado para que Es pase que eso. estaba dado para eso porque creo que el embarazo adolescente o de mujeres solteras no es un invento de este siglo. O sea, no es de estos años, es No, claro. más antiguo que el hilo negro. Claro, o sea, claro. siempre ha existido, siempre ha estado y han habido diferentes soluciones. Hoy día existe el aborto, en esa época ilegal, pero existe, o sea, Claro. se da. Y en esa época yo diría que por mucho por el tema de católico, Sí. estaba por supuesto. completamente vetado el tema Sí. del aborto. Entonces era como, ¿qué vamos a hacer? La guagua se tiene, pero se entrega en adopción. Claro. O sea, yo tengo casos de personas conocidas que también se decía que no se entrega en adopción y se creaba como hermano. La niñita mayor estaba esperando guagua y se hacía pasar como hijo de la mamá, Bueno, ¿cachai? claro, ahí socialmente encaja perfecto. Para que no fuera Sí. mal visto, qué sé Obvio, yo. obvio. Entonces esto tiene que ver con vergüenza social, Sí. con El el que dirán, El estigma claro, gigantesco. horrible. Entonces, Monkever hacía esto, pero obviamente, lamentablemente con los años se fue chacreando. O sea, Claro. se fue, tenemos casos de muchos niños chilenos nacidos de clase alta, o sea, genéticamente de clase alta, más europeo, como Sí. se dice, que están en Lima. Hay cientos de casos en Lima. Bien. Y no solo en Lima, pues me acostaba en Suecia, en Italia. Pero Monkever directo con Lima, o sea, Monkever trabajaba con Lima. Perfecto. Ese era Ya, su, en ese el era caso su de él. como quien dice su, Ya. no sé, su exportación, una cosa así. Oye, llevando un poco a tu experiencia niña, tú me contabas que de niña tú sentías que de alguna manera no habías pertenecido plenamente a tu familia, pero tampoco estaba claro el por qué. Yo siempre me Infancia, sentí dolor un de poco guata. como pescado fuera del agua. No me sentía parecida a mis papás, Ni a tu hermana. ni a mi hermana, no me sentía parecida a mis primos, porque todos los primos del río tienen un cierto tipo de nariz, y yo no tenía esa nariz, yo decía, me salvé, no saqué la nariz del río. Yo soy muy deportista, mis papás no, yo soy medio de izquierda y mis papás son de derecha. Y así habían tonteras desde que todo el mundo en la familia le fascinan los mariscos y los pescados y yo, pero ni cerca, o sea, ni una posibilidad de comer nada que venga del mar. Pero Entonces tú- habían cosas que decía, pero ¿por qué? Pero tú no sospechás que fuera adoptada, o sea, eso estaba fuera de la posibilidad. Cuando chica no, pero cuando ya estuve en la universidad, cuando yo entré a estudiar la arquitectura y salí a un colegio particular, Villa María, salí de una burbuja a la arquitectura, que era como súper rayado y qué sé yo, ¿Arquitectura en qué universidad? en la Finisterra. Ya, Después me cambié y terminé estudiando diseño. bien. Y ahí conocí a mis mejores amigos, de los que estábamos hablando hace un rato. Y en la universidad yo empecé con que era adoptada. El primer año de universidad yo me dio con que era adoptada y yo soy adoptada, yo soy adoptada. Eso contaste a tu amiga. Entonces, no, yo se lo contaba a mis amigos, tenía amigos hombres, hasta el día de hoy somos súper amigos. Sí. Y es un caso, bueno, bien chistoso porque le comento a Gabriel, que de hecho hoy día es director de Nos Buscamos, uno de los directores, bueno, que estábamos conversando un trabajo de verano, típico de la universidad, y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar contigo, no sé qué, y le cuento, yo creo que soy adoptada.
me queda mirando, él es súper grandote, es como rugbyista así gigante, y me pegó un solo combo para atrás, y me dijo, déjate, si esas cosas pasan en las teleseries nomás, me dijo. No me lo dijo con esas palabras tan lindas, pero como que me dijo, oye, si eso es como, déjate de hablar tontera, eso es imposible. Imposible, Imposible, así como, oye, es como que yo le hubiera dicho que yo era marciano, ¿cachai? Claro, como un alien. Claro. Y con esa llegada nunca más se me ocurrió decirle nunca más a nadie. Ahí que lo guardé, lo cerré, y dije, ya no, estoy puro tonteando, tiene toda la razón mi amigo, es imposible, yo sea. Y pasaron los años pero siempre me sentía como que tenía una sensación bien rara, sentía que tenía que caminar por esa misma calle. Esto es físico, yo caminaba por una calle, no sé, por Alcántara, y yo sentía que en vez de estar caminando por esta vereda, tenía que caminar por la del frente. En la misma calle. Como que dice en el mismo círculo. Había como una cosa como magnética que te sacaba del como que me sacaba del básicamente había una energía que no estaba coincidiendo con la realidad que tú estabas viviendo. Es un tema... Pero tú no podías explicarlo eso. Yo en ese minuto no sabía explicarlo. Hoy día digo, por eso me sentía así. Claro. Y de hecho fue lo primero que pensé cuando los papás me contaron que era adoptada. ¿Por qué te lo contaron? Me contaron porque ya hay un dicho en inglés que es como el elefante en la cristalería. Es tan grande que nadie lo ve. Claro. Porque ya estaba reventado por todas partes. O sea, todos mis primos sabían. Todos mis primos ya estaban grandes adultos. Sí, sí. Mis dos mejores amigas sabían. Yo creo que sabía hasta el portero del edificio. Porque yo creo que todo el mundo sabía, pero la única que no sabía era yo. Y uno de mis primos que vivía en Nueva York, yo en uno de los viajes que tuve que hacer por la empresa, no buscamos por donde yo trabajaba en esa época, cuando yo iba en vuelo, nos íbamos a juntar en Nueva York y él llamó por teléfono a mi papá y les dijo, si la Coto me pregunta si adoptar, yo le voy a contar. Si la Coto me pregunta de frente, yo le voy a responder de frente. Y ahí mis papás se paniquearon y a la vuelta de ese viaje... Pero tú eso no lo preguntaste. No, yo en Nueva York nunca no fue tema eso. No, porque yo había enterrado esta imagen de... Sí. Entonces yo ya asumido que era distinta, que por algún extraño motivo, claro. No sé por qué, yo era distinta a mis papás. Pero entonces a tu regreso a Chile tus papás no sabían eso. Me imagino que ellos habrán estado como con, wow, esta mujer viene con una noticia. Claro, pero yo no puse recibo, no pasó nada y ahí me contaron. Ahí a la semana me contaron. Me contaron que... ¿Cómo fue para ti que te contaran eso? Fue bien espantoso porque... O sea, fue bueno al mismo tiempo. De hecho, el primer sentimiento, la primera sensación que yo tuve fue positiva, no fue negativa. ¿Fue alivio? Fue alivio, fue como de, por eso. De hecho, la frase que se fue en mi cabeza fue, por eso toda esta sensación, por eso no tengo la nariz, por eso me gusta el deporte y ellos no, por eso un montón de dudas, claro. Como que decía, ya ahora entiendo porque... La gran respuesta. Era la gran respuesta. Claro. Y de hecho me acuerdo que mis papás me empezaron a conversar, empezaron a decir que yo era adoptada, qué sé yo, y no me acuerdo qué más me dijeron, porque en el momento que me dijeron que era adoptada, y no escuchaste nada. ¿Cachai? Así como el oído ya no escuchó, y algo con Monkey, yo decía quién es Monkey, no entendía nada, no sé qué. Y me acuerdo que yo soy diseñador y mi cerebro funciona en imágenes, no funciona hay gente que funciona en planillas de cálculo, la mía funciona en dibujo. Y me acuerdo que fue como una pieza de puzzle que no cabía, que no calzaba, yo me acuerdo si patente así, y de repente giró, no sé, 5 grados y cayó. Y finalmente se logró hacer el puzzle. Qué paz, pero ahí se abría una puerta a un mundo nuevo. Ahí se abrió un portal, ahí se abrió algo súper heavy, pero el susto que tenía mi papá era que yo lo fuera a rechazar, que lo fuera a mandar a la cresta, qué sé yo. ¿Pasó eso? No pasó eso. Por alguna razón, tal vez por la buena crianza de ellos o por la forma que yo soy, que tengo de ser, no lo encontré algo negativo, no fue como, me mintieron toda la vida. Pues tal lo ha hecho, sí, era una de las frases que podría haber dicho, sí. Pero lo primero que me nació era por eso, y la segunda frase fue que agradecí mucho más lo que me habían entregado. Como que el colegio que me mandaron, cuando le choqué el auto, como todas las cosas que me habían proveído desde amor hasta material, con mucho más agradecimiento, como mucho más decir, yo no soy su hija y ellos hicieron todo esto por mí. Claro, algo que esté generoso también. Aunque mis papás insisten que son mis papás, o sea que ellos jamás pensaron que yo no era su hija. Entonces era como que era obvio que lo iban a hacer. Y la tercera imagen en mi cabeza, que fue la que me provocó la pena, fue nunca voy a saber quiénes son mis padres biológicos.
Porque cuando ya le empecé a meter en oreja lo que me estaban diciendo, que les había pasado la guagua Claro, en ese así, contexto es muy difícil rastrear para atrás. no había papeles, no había un centro de adopción, no había, no sé, porque Ni siquiera estaba segura de tu no edad, había entonces. nada. Ni tu De fecha de hecho, cumpleaños. nada, de hecho, esa fue como la quinta vez que dije, uy, que día estaría de cumpleaños. ¿Cuál será mi nombre? ¿Cuál era mi nombre en...? No tenía nombre tal vez. De hecho, yo nunca entendí por qué me pusieron Constanza. Todavía hasta el día de hoy no me saben explicar quién me puso Constanza o por qué me pusieron Constanza. Es uno de los tantos secretos. Es uno de los tantos secretos. Sí. Pero una de las cosas fue, no los voy a encontrar nunca. Y eso fue súper, no sé cómo explicarlo, como un piana, o sea, como que hubiera caído una montaña encima. Porque era una verdad que era imposible de encontrar. Sin papeles, sin registro, sin siquiera saber realmente el año. Fue bien espantoso. Y fue quedarse sin piso. Yo creo que el día que me contaron, yo sí que tenía que viajar a Lima por la pega también. Y yo estuve en shock, yo creo que hasta como a las 5 de la tarde. No entendía. No es para ver, ¿no? Obviamente al final no me pude ir. Hablé con mi jefe, bueno, en esa época y tuve que contarle a un gringo que vivía en Suiza lo que me estaba pasando y me decía, chuta, o sea, él no lo podía entender. Sí. Él me acuerdo que me dijo, no tengo código para eso. Todos los gringos tienen, todas las pegadas tienen código para, no sé, no tengo código para cuando a alguien le dicen que es adoptado. Porque es algo tan fuera de la distinto norma, que no, claro, que no claro. parece. Y ahí estuve un año bastante mal, psicológicamente. ¿Estuviste con tratamiento? Tuve con tratamiento de todo tipo, desde flores de baja hasta Ya. yoga, reiki, pastillas, todo ¿Te sirvió? me sirvió para empezar a entender quién era yo. Porque obviamente tuve que volver a inventarme en ese O minuto. sea, más que saber quién eras tú, era saber que tú no eras tú. De hecho, me pasaba Que no- algo súper raro. Yo cuando tú estaba en el baño, no sé, pues me estaba lavando los dientes y me miraba al espejo y sí. Y no me reconocía. Era algo súper raro. Era como que al frente había una persona que yo no sabía quién era. Físicamente. Yo me miraba los rasgos físicos y decía, no sé quién es esa persona. Varias veces me pasó, no sé, te pasa cuando camináis frente a un ventanal y uno se mira, así como que el pantalón, la blusa. Yo no, pero Y de repente me quedaba tú no. Ya, bueno, las mujeres nos miramos. Y de repente me quedaba como, ¿y esa quién es? No me reconocía, me pasó una cosa así súper fuerte que no reconocía a la persona que estaba al frente mío. increíble. Como era como ver a otra persona. Y yo creo que de hecho cambié muchísimo. Físicamente y emocionalmente cambié así. ¿Cambiaste para bien? En ese minuto yo creo que no. Yo creo que en ese minuto fue el minuto del ¿cómo se podría decir? Como De la transición. de la transición, de tocar fondo, Sí. de pasar por las 5 etapas que siempre se me confunden. La negación, Sí, no sé. aceptación. La última aceptación. Claro. Yo creo que pasé por las 4 durante ese año bien espantoso. De hecho, al año siguiente yo me fui de viaje. ¿Tú estabas casada ya en esa época? Yo en esa época estaba en pareja. Ya, Estaba casada, pero estaba en pareja. ya. Y él fue un súper apoyo. Ah, te iba a preguntar eso. Sí, él fue un súper apoyo. Él quería salir así como a pegar carteles. Quería ser como... Un gato perdido. Claro, así como un gato perdido, tal cual. Y yo decía, pero ¿qué hay que hacer? O sea, no se puede. Pero él quería hacer algo. Claro. Él fue un súper apoyo en esa época, fue increíble, me contuvo, o sea, yo en verdad era un luche, o sea, de no querer levantarme, de no querer ir a trabajar, de decir chao, no estoy ni ahí con nada, de, no sé, de depresión, de llorar a gritos. Me acuerdo que él tiene hijos, entonces acostábamos a los niños y yo me iba al baño y me colgaba las toallas. Y esa era mi forma así, me afirmaba en las toallas y gritaba en las toallas, para que los niños no me escucharan, no sé yo. Y para que tampoco él me escuchara, y era una pena, era como una angustia, que en algún minuto la traté de entender, como decir, ¿por qué estoy llorando de esta forma? Si en verdad tengo una buena familia, mis papás me quieren, y yo decía, algo pasa, aquí hay algo que yo no he descubierto todavía, hay algo que está provocando mucho dolor, Había algo más ahí. que no, claro. que no venía, de hecho yo sentía que no era mi dolor, yo sentía que yo gritaba un dolor ajeno, como cuando uno se conmueve, no sé, con los niños de la Teletón o con el incendio no sé qué, Claro. que uno llora así, pero esto era grito, o sea, era una angustia y era a grito pelado. Yo me acuerdo que quedaba fónica de gritar, pero gritaba en las toallas. Y yo decía, cuando logré entender ese dolor, que también es una cosa que aprendí en este proceso, de sentir los dolores.
de no adormecerlos con pastillas, Me ni con parece alcohol, muy saludable ni con eso. deporte, porque yo entendí que las endorfinas también son una droga y que uno puede correr 25 kilómetros al día Sacarse... para poder evadir, ¿cachai? Claro, claro. Y empecé a sentir el dolor y descubrí que ese dolor no era mío. Era bien raro, yo sentía que era, físicamente sentía como que el dolor me atravesaba de la espalda hacia adelante y que alguien estaba gritando ese dolor. Era un dolor físico, ¿no? Físico, completamente físico. Y ¿No pensaste en algún momento, porque acá se resuelve una pregunta pero se abren otras nuevas, en hacer una regresión como para poder tratar de entender un poco tu pasado? traté de hacer el tema, pero no resultó. ¿No te resultó? No me resultó, a lo mejor la persona que lo estaba haciendo no era la persona más adecuada, o yo no estaba en condiciones, Tal vez no era el momento. o yo no estaba no sé, en armonía, no tengo idea. Pero no resultó. Traté de hacer de todo, o sea, desde regresión, Sí. hipnosis, no sé, chamanes, para ver si es que habían unos maestros, no sé qué, o sea, Sí, sí. lo que me Estás tiraran, abierta a o sea, cualquier lo que me posibilidad. tiraran, yo partía para allá. Desde hasta pastillas y curas de sueño y todo, o sea, todas las anteriores. Y carrete, y correr, o sea, pasé por toda la etapa. ¿Y si te pasó por la cabeza algo bajé? ¿Te metiste en alcohol, cosas así? No, pero en un minuto, el primer día o el segundo o tercer día yo me quería matar. Ah, sí, tal. Así es heavy, yo dije hasta que no me llego. Porque han pasado hartas cosas en mi vida y ahora también entiendo por qué pasaban. Como que yo no estaba en armonía con algo, entonces siempre me pasaban cosas. Mi papá, Jorge, el que murió, siempre me decía que había gente que había nacido con buena estrella y yo había nacido estrella. Porque si se caía alguien, o sea, si alguien se tenía que quebrar algo, Claro. era yo. Claro. Sí, por eso me dicen Coto, por Cototo. Porque viví quebrada toda mi vida chica y hasta el día de hoy. No, ¿de dónde? CO, la pura por Cototo. Muy bien. Y ¿cómo se llama esto? En un minuto yo me quise matar, así como mal. Así pensé, o sea, no es que lo haya intentado, pero lo pensé. Ya. Dije, ¿saben qué más? Y me agarré con Dios. Sí. Así me acuerdo una vez en una terraza en Algarrobo, en el norte, o sea, cerca de Algarrobo, en Tuquén. Así gritándole al de arriba, así, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? O sea, súper enojada y súper enrabiada de por qué estaba pasando esto a esta altura del partido. Pero tú estás iniciando un tremendo camino. Yo y no estaba te estabas iniciando, dando cuenta en no ese estaba momento. cachando. Así. Pero claro, estás muy metido en el bosque para verlo con más Y perspectiva. vos, que si yo no veía nada, si en verdad estaba, yo estaba enojada, no. O sea, estaba en una depresión. Estaba con perdedora, lepre, estaba obvio. triste, estaba enojada, de todo, o sea, pasó de todo. Y ahí me fui, pasó un año y después me fui de viaje y estuve en China 2 meses. Ya. Y 2 meses que conocí harto de China, pero también conocí la pieza del hostal. Estuve encerrada varios días En China. en China. ¿Por qué en China? Ahora lo entiendo también, porque en esa época no lo vi. Porque quise arrancarme, quise irme lo más lejos posible. Perfecto. Para que no me siguieran preguntando por el tema, para que mi mamá no anduviera así, porque mi mamá anda así como, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Cachai? Así como muy preocupada. Mi ¿Te pareja sentiste también. tal vez como sobre contenida? Más que contenida, como que pobrecita. Ah, qué lata. Que es una lata, o sea, como que en verdad el pobrecita es una de las frases que más odio en la vida. Sí. Yo jamás le digo pobrecita a nadie. No, Uno horrible. empieza a pobretear al del frente y ya lo empezáis a vulnerar, lo empezáis Sí. a fregar. Sí. Y me arranqué, estuve en Australia primero. Y en Australia, un par de días antes de irme a Australia, vi un aviso, o sea, una cuestión de tendencia de la tercera. Y vi el tema del ADN. Es que, perdón, ¿dónde? En la revista Tendencia de la Ah, ya, tercera, ya. típico sábado a la mañana. Y que no, que un examen de ADN, que Estados Unidos, que era de Google, que no sé qué, un banco de ADN que funcionaba en todo el mundo, no sé qué. Y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer. O sea, si es que puedo dar algún paso para algún lado, esto me podría ayudar. O sea, tú estás empezando ya a buscar tus raíces. Sí, ahí ya estaba tratando... Ya tenías claro eso. Claro, o sea, no claro, pero por lo menos ya estaba tratando de ver cómo podía acercarme a ese pueblo. Bien. Y en Australia me hice el examen porque ese examen no lo entregan en Chile, uno lo puede comprar por internet, pero no lo entregan a Chile. Lo mandé a Australia, a la casa de mi ex cuñada, bueno, en esa época era la cuñada, y me hice el examen y me mandé a Estados Unidos. Y de ahí me fui a Chile, tuve 2 meses en China. Y en China fue también así golpe duro, porque yo creo que en vez de contenerme me alejé. Y fue yo misma, conmigo misma, en un país donde no hablan ninguno de los idiomas que yo hablo. Sí, claro. Hablan chino. Sí. Yo hablo inglés, español y un poco francés, pero no hablo ninguno de los tres. Y no podía ni siquiera hablar con el del frente. O
sea, ni siquiera podía sentarme a engrupirme a alguien en un bar como para conversar con alguien. ¿Y esa experiencia fue terapéutica para ti? ¿Cómo aislarte de todo? Porque fue todo lo que querías tú, ¿no? En algún minuto fue bien penca, pero también fue súper bueno. Fue bueno porque como que empecé, ahí recién empecé a como armar mi nueva identidad. Ya, ya. Hacía falta ese retiro. Como que, claro, fue como un retiro, sí, Sí. fue, pero como te decía, en China no hay internet, o sea, hay, pero está todo bloqueado. Sí. No hay Facebook, no hay WhatsApp, no hay ni Pinterest, no hay nada. Hay todo aparte de chino y está en chino. O sea, no había ni una posibilidad. Skype era lo único que yo podía hacer así como para hablar por teléfono. Ya. Pero, O sea, sabían que estabas viva. que estaba viva, que de vez en cuando llamaba, estoy viva, sí existo, qué sé yo. Y fue heavy porque fue, ahora lo recuerdo, fue entre bueno y malo, pero agradezco haberlo hecho. Creo que parte del camino recorrido este día tuvo que ver con ese viaje también, con el alejarse y enfrentarse a tu propia soledad de verdad. Porque yo me puedo ir al campo, pero si te vas con el celular es como... O sea, Como que no te vayas. es como que no te fuera, Sí. ¿sabes? Y fue heavy porque me aprendí a conocer desde cosas tan básicas como aprender a vestirme de otra forma, hasta comer cosas que no había comido nunca. No sé, fue un desbarajuste a todo nivel. Entonces... Tu cuerpo lo pedía, digamos, estaba bien. Mi mente, mi cuerpo, no sé, el alma, el espíritu necesitaba hacer eso. Y bueno, y a la vuelta... Estamos bien. Y a la vuelta, bueno, volví. Bueno, en ese minuto, yo en algún minuto llamé a mi pareja de esa época y nos juntamos en Hong Kong. Bien. Y ahí estuvimos, no sé, como de vacaciones. Pero ya ahí yo era otra persona. Ya te estás recuperando. Yo ya como que había salido estaba empezando a salir del cascarón. Esto del viaje a China fue como una contracción, como para agarrar esa energía y ¡pah! Expandirte de nuevo. Sí, fue esa harto cosa, rato aparte. pero eso fue como agacharte para poder darte el impulso. Sí, porque lo que fue te como- contaba después como- es todo bastante más, Ahí viene todo lo que vino después. más claro. floreciente, pero no menor, digamos. Fue como meterse para adentro y esconderse y conocerse, olerse, mirarme, estar sola, escribir harto, hacer como una introspección, Sí. pero real. O sea, Sí, realmente yo, el colegio fue retiro y la bola, pero o sea, no pasaba de 2 días. Estar 40 días solo en un país donde no hablan tu idioma es heavy. Entonces, ahí partió, como dices, todo el impulso para lo que venía después. Que yo tampoco sospechaba de lo que venía después, pero venía después de eso. Vuelvo de China a Santiago, paso por Australia y en Australia vuelvo a tener, en Hong Kong vuelvo a tener internet y todo el cuento. Y los resultados del examen de ADN ya estaban listos, se demoran como 6 semanas. Y lo primero que me llega un mail es una página web que se llama 23andMe. ¿Cuántas cosas? 23andMe, 23 y yo, en Bien. inglés. Que es un banco de ADN, o sea, es un lugar donde hay más de 2 millones de muestras de ADN a nivel mundial y se comparan todas con todas. Bien, O sea, se cruzan. Entonces, si hay un tío, un primo, el papá, no tengo idea, aparece. Y te dice papá, tío, primo, no sé qué. Y me llega un mail de una chica que todavía somos amigas y que me dice que ella es chilena, que vive en Suecia, que es adoptada y que yo soy su pariente más cercano. Wow. Y yo le dije, sonaste porque Sí. yo también soy adoptada. Pero hoy día entiendo que, o sea, Pero ella no sabía tampoco, ella sí sabía que era adoptada, pero no sabía nada más. nada más, pero yo era su pariente más cercano Claro, de claro. todo este banco que habíamos... Bien, y ella también adoptado. estaba en una búsqueda de su raíz. Ella también estaba buscando las raíces y por eso estaba en ese banco. Ya. Y yo le dije, pucha, Terés, sorry, pero yo también soy adoptada. Pero compartíamos muy poco porcentaje. Después yo supe que, después con los años, somos parientes, pero la misma cantidad de porcentaje que tenemos nosotros. Ya. Pues, Pero que yo no sabía qué nivel de porcentaje era importante y cuál no, yo tampoco. ¿Cuánto es? Explícame un poco. Mi hermano, yo tengo con el mellizo. Con el mellizo, ¿qué porcentaje de coincidencia hay? Usted, que los dos son hombres, Entendí. tendrían... Es que no tenemos un mellizo en la base, Ya. pero yo creo que es sobre un 25. Pensé que era mucho más lo que se No, lo que pasa es compartía. que el ADN funciona de esta forma. Mi papá y mi mamá me pasan 50 y 50. Ya. Entonces, el ADN con un papá sale 50 y Ya. con una mamá sale 50. Ya. No sale 99,9 como son las muestras, o sea,
el examen de paternidad que se hace en Chile, que es el típico Ah, examen de paternidad ya, que te otra hacen cosa. 1 a 1. Sí, Tú y yo, perfecto. listo. ¿Somos o no somos papá y hijos? Perfecto, perfecto. Esto es hermanos, primos, tíos, qué sé yo. Ok. Entonces, para los adoptados, en ese banco de ADN sobre un 1% es investigable. Bien. O sea, flaco, de hablar contigo, cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu papá, bla, 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 y hacer un árbol genealógico para intentar lograr llegar a la familia. Pero ponte tú que con esta flaca éramos 0,04. O sea, el mismo porcentaje que Sí. podríamos tener nosotros. Sí. Compartíamos eso porque ella es chilena, nació en Chile y Claro. desciende de los mismos hidalgos y los mismos mapuches de los Exacto. cuales somos todos descendientes. Claro, ¿cachai? claro. Y bueno, llego y el primer resultado, entonces ahí como que empiezo a sospechar que algo. Y dije, ¿cómo? Y de hecho me acuerdo de haber preguntado, ¿y cómo llegó esta flaca a Suecia? Sí, ¿cachai? Como que raro, pero ahí quedó. Y eso fue, no me acuerdo qué año, y al año siguiente, yo llegué justo para mi cumpleaños y yo cumplía 40. Y mi papá ya habíamos hecho toda una investigación, mi papá se había logrado acordar, mi papá Jorge, Sí. el papá que me crió, se había logrado acordar de qué hospital Ya. había ido a buscar, ni siquiera se acordaban en un minuto de eso. ¿Y los nombres de tu mamá, cero posibilidad? No, cero, sí, él nunca supo el nombre de mi mamá, Ya. ¿Y pero sí se acordaba del hospital. Ya. Entonces llegamos al hospital y me dijo, sí, acá estaba el hospital Carolina Freire, que queda Maturana entre San Pablo y Rosa. Y cuando cumplí 40, como que a mí me dio como un hinge, como una, ¿cómo se dice? Una corazonada. Dije, tal vez si alguien me hubiese entregado hace 40 años, 40 es una edad así como importante, qué sé yo, tal vez yo volvería al lugar. Por una forma de acercarme a ese hijo que ya no está. Y me acuerdo que la noche de la noche anterior de que cumplí los 40 hice un cartel así con un plumón y con papel, bot, y lo fui a pegar con cola fría y agua, así como cuando pegan los carteles. ¿Qué decía el cartel? El cartel todavía está. ¿Todavía está? Todavía está. ¿Y qué dice? El cartel decía algo así como: yo nací en esta. Aquí se encontraba la maternidad Carolina Freire, yo fui dada en adopción, y adopción así como entre comillas. Claro. En este lugar busco mis orígenes, o mi familia, algo así, y un mail y un teléfono. Y Ese fue como el primer el paso. primer paso ya concreto, real, para hacer una búsqueda. físico, qué sé yo. El segundo, porque primero fue la de. Bueno, claro, pero era como lanzarlo al A ver si viento. pasaba algo. Era Claro. como una especie de como tirar una botella al mar a ver si es que alguien la Claro, encuentra. claro, claro. Y finalmente, bueno, y de ahí vinieron varios meses de que nos llegaban mail y nos llamaban por teléfono, y ahí empecé a darme cuenta que en ese lugar habían hecho algo más que entregar una guagua, porque yo siempre pensé que yo era la única persona que andaba en adopción y que Monke le había hecho una super paleta a mis papás y súper buena onda. Empezaste a despertar la realidad. Claro, ahí empezar la realidad, porque ahí empezamos a ver con mi expareja, con Arturo, el tema de que decían, pero ¿cómo? Yo perdí una guagua, a mí me dieron una adopción, a mí me entregaron en ese hospital, mamás que relataban que otras chiquillas jóvenes, muy jóvenes, gritaban que le habían robado su guagua, y varios testimonios bien espantosos. Y Que ahí, me habían robado su guagua. en la sala de parto, ponte tú, no, en las salas comunes, de este era un hospital, una maternidad como más pública, donde trabajaban los médicos de la Clínica Santa María. Gritaba, había una chica que nos contaba que ella había tenido su guagua ahí, que tenía su guagua con ella, y que entró una niña a la mitad de la noche gritando que le habían robado su guagua. Y dijo, era una niñita cuica. Eso fue lo que ella dijo, porque era como más rubia, muy chica, de unos 15 o 16 años, y que ahí se la sacaron y le llevaron a otra casa. Entonces, ahí empezamos a cachar que, ahí nos empezamos a asomar al abismo. Así como, Es un un gran abismo, abismo. un gran abismo. Y al año siguiente viene la noticia de Ciber Chile, que la saca a Vox Populi. Ciber Chile es un medio de comunicación súper serio. Cuéntame un poquito de qué se trata esa noticia. Primero, el medio de comunicación Ciber Chile no funciona mediante fondos, no lo paga nadie, o sea, no es de la derecha ni de la izquierda, Claro, ni es de allá, ni de acá. independiente. Es súper independiente y una investigación. Y sale la noticia en abril del 2014, donde cuentan el caso de las guaguas Monke. Ah, y no era por ti. No, no era por mí, nada que ver Ya, conmigo. ya. A mí me llama una amiga por teléfono súper temprano, y me dice, Coto, métete a esta página porque te va a llegar sentada de poto. Y yo, ¿pero qué pasó? No, léelo tú mejor. Porque ella ni siquiera fue capaz de como decirme lo que yo iba a leer por teléfono. ¿Qué? Era muy heavy. Y me acuerdo que estaba en la oficina y abro el computador, qué sé yo, porque es online.
Y empiezo a leer la cuestión y a la tercera línea se me empezaron a caer las lágrimas y ahí me doy cuenta que soy parte de un gran Tráfico. de una mafia o de una de donde no se veían tan buenas intenciones como yo pensaba en un principio. Y porque los relatos eran calcados. Dr. Monkeberg, Carolina Freire, la maternidad, la Matilde Klein, que era la matrona, los años, ¿cachai? Coincidía todo. Y hablaban desde el lado de las madres. O sea, los que relataron estos tres testimonios eran una madre y un padre. Claro. No, ellos no eran pareja. O sea, una madre que perdió una guapa Y otro por otro lado. y otro por otro lado. Hacía como una denuncia, básicamente, porque había sido Más que como- denunciar, contaban que el doctor Monker y que Gerardo Giovanón les había pasado esto y que cuando tu Andrés, o sea, Andrés Bellón, que era el que salió en ese cuento, decía que Monker, que Giovanón le mintió, que le dijo que la guagua había muerto, que dejara tranquila a la polola, que la polola lo estaba pasando súper mal y que no molestara más, por lo menos. Hasta No preguntes que tanto. no preguntes tanto, así como que respeta el dolor, no sé qué, usó como que... Qué cosa hipócrita, impresionante. Bueno, ese es el problema que tenemos hoy día, lamentablemente, con los curas, que es penca, porque hay muchos muy buenos curas y hay unos pocos que revientan a todo el gremio, como quien dice. Totalmente, eso bueno, eso habría para otra entrevista, pero Claro, sí, pero es verdad. súper de acuerdo. Entonces, pero él, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero él finalmente va a hablar con el doctor Monkeberg para que le corrobore que la guagua está muerta y Monkeberg no le miente. Le dice, no, tu guagua está viva y yo le pasé la guagua a Joanón. Así como diciendo, yo me lavo las manos, yo no fui, fue el cura, así que anda a la cara del cura. Y él obviamente vuelve donde el cura y el cura lo trató de loco y que, de qué está hablando. Claro. Negó todo, obviamente. Conozco esa dinámica. Claro. Y ahí quedó esa historia y Andrés encontró a su hija varios años después, hace 10 años atrás. No a través de Nos Buscamos, fue otra casualidad, entre comillas. Ella se había quedado adoptada y se andaban buscando y una cosa lleva a la otra y se encontraron. Gracias a otro cura. Claro. Otro cura que sí ayudó en el encuentro. ¿Y tú? Pero cuando yo veo este reportaje, me caigo sentada de poto. O sea, me tengo que ir para mi casa. No puedo seguir trabajando. Oh, No lo voy a creer, no o voy sea, a era tu entender. biografía eso. Era una biografía, me acuerdo que lo primero que hice fue mandarle un mail a la Mónica González, que es la editora de Zipper, contándole que yo también era una guagua Monker y que me estaba enterando por los medios, por Zipper Chile, que mi caso parece que era muy mucho. Porque ¿Y te entrevistó? la Mónica me llamó al día siguiente, nos pusimos a llorar, ella lloró conmigo por teléfono, porque ella es una persona muy empática, muy sensible, mujer, qué sé yo. Bueno, no solamente las personas empáticas, Yo no es. sorry, nada que ver. Y salió la entrevista, hicimos una entrevista, salió un par de semanas después, porque hubo como 3 o 4, no me acuerdo cómo se llama, Capítulo... claro, como capítulos de la misma serie. Y ahí empezamos a ver a otras personas, a otras guaguas, que es raro porque uno ya tenía 40 y tanto y te decían que eres guagua. Era una cosa bien extraña. Sí. Y ahí, bueno, siempre yo me acuerdo que en esa época estaba como en shock, como que no podía entender lo que estaba pasando. Pero sentía que de alguna forma estaba lista y preparada para empezar. Tú querías conocer a tus padres. Siempre quise conocer, desde el primer segundo, como te decía, yo cuando dije no los voy a conocer nunca, Ya. siempre tuve la necesidad de saber quiénes eran y no importaba si la historia era espantosa, que había sido una violación, que era un incesto, que no tengo idea, yo necesitaba saber mi verdad. Totalmente. Si fuera linda o fuera triste o Sí, no sé qué, sí. no importaba porque era mía. Sí. Pensé que estaba temblando. Yo también. Entonces, bueno, salió la entrevista y ahí empezó a los medios de comunicación a levantar como un buen fiesta. Entonces, ¿Cómo fue para ti esa sobreexposición repentina? es que fue bien loco porque salió la primera entrevista, me junté con Andrés Rillón, nos conversamos, él es una persona muy especial, muy carismática también, y me dijo, lo que se te ocurra yo te apoyo. A mí no se me ocurre nada, pero lo que a vos se te ocurra, yo te apoyo. Ya. Y a la semana dije, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis herramientas? Yo soy diseñadora, página web. Así que lo primero que hicimos lo que hice fue levantar una página web que se llama, que de hecho me acuerdo que no sabía cómo ponerle, pero yo lo único que quería era como ser un faro, como si
mi mamá o mi papá o alguien de la familia biológica, alguna persona, me andaba buscando, que yo estuviera como parada arriba así como de un puente, ahí, así decir, aquí estoy, claro. aquí está mi teléfono, esta es mi dirección, oye. ¿Y la página se llama? La página, bueno, ahí sale el nombre y todo, la página se llama nosbuscamos.org. Pero por todos los puntos aparece, bien. Llegas al sitio. Porque una de las cosas que me pasó en ese año que yo trataba de saber, de ver cómo lo ibas, cómo buscaba, como que dicen, era, ¿a quién le pregunto? Sí. ¿A los pacos? Perdón, a los carabineros. ¿A los carabineros? ¿O voy a los PBI? ¿O voy a hablar con la iglesia? ¿Voy a hablar con un cura? ¿Voy a hablar con la presidenta? ¿A quién le pregunto? O sea, ¿quién me puede ayudar en esta cuestión? Y una de las cosas que me di cuenta de ese año fue que no había absolutamente nadie que me pudiera ayudar. Nadie. En todo Chile. Ni una persona natural, alguien a nivel personal o una institución. No existía. Impresionante, o sea, yo no sabía por dónde partir, pero... No, yo tampoco sabía por dónde partir. Pero lo hiciste, o sea, ese fuego interno te llevó... A buscar sí, claro. el camino de alguna forma. Entonces cuando me acuerdo de la página, cuando inventó la página web, que fue por un Viernes Santo, porque era feriado, por suerte, me acuerdo que estábamos por un chat con las hermanas de Andrés Orellana y cómo le ponemos y al final querían ponerle Guaguamón, que me acuerdo así como no sé qué, y dijimos, nos buscamos porque lo que yo estoy haciendo es buscar a alguien, y ese alguien también necesito que me busque. Entonces nos estamos buscando. Sí. Entonces, un amigo que Coputín, que es IT, ingeniero en informática, me hosteó la página en 10 minutos, compramos el link, no sé qué, y en una hora la página estaba en el aire. Yo soy diseñadora, por lo tanto no me costó tanto. Sí. Y lo único que tenía la página en ese minuto era un botón que decía: si eres madre o padre que busca un hijo que fue dado en adopción, clic acá. Si eres adoptado, busca tu familia, clic acá. Y básicamente la página era para armar una base de datos. Claro, era para armar una base de datos. Ya. Y era así como nombre, root, teléfono, no sé qué, y relato. Ya. Y ahí pasaron los primeros... Y ahí quedó la embarrada a nivel mediático, porque nos sacaron en Televisión Nacional, el Clinic, no me acuerdo la cantidad de medios de comunicación, pero nos sacaron todos los canales. Nosotros no existíamos, nos buscamos, no existía como organización real todavía. Claro, solamente en la página. Salimos la segunda en la portada, ponte tú, así como, wow. ¿Eso fue bueno para tu proceso? Fue buenísimo porque fue una forma de foguearme. En un minuto fue como, me da vergüenza, no sé qué, no sé hablar en público, se me arrancan los garabatos, digo Paco en vez de carabinero, o sea, ¿cachai? Ahí perdiste todo miedo. Pero fue a punta de tirarse al agua y darle. Y cuando empieza el medio de comunicación, qué sé yo, empezamos a ver la base de datos, y en la base de datos yo todos los días me metía después de la pega, así como a las 10 de la noche, y buscaba a mi mamá y a mi papá biológico, no buscaba encontrarle la madre ni el padre a nadie, ni, ¿cachai? Y empezamos a ver los casos. Bueno, me acuerdo que con Arturo en esa época leíamos los casos y yo lloraba, a mí me corrían las lágrimas. Y Arturo también, porque eran: hola, yo soy del campo, vivo en Chillán y fui a tener a mi guagua al hospital de cuando de Chillán y me dijeron que mi guagua se murió. Y nunca me entregaron el cuerpo, nunca me entregaron documentos, y yo, mi instinto materno dice que mi guagua está viva. Y empezamos a leer estos casos y no había ni una guagua más que ver en los primeros 100 casos. Eran todos hospital público, robo de niños en un hospital público. Y de otros años también. Y desde el año 65 hasta el año 90 y no sé qué. En plena democracia y todo, porque muchas veces lo trataron de tirar así como que la dictadura, y decían: oye, pero esto es transversal. Antes eran en Alessandri, de Allende. De hecho, yo pensaba, lo primero que pensé cuando empecé a ver tu tema es que esto tiene que ver con lo que había pasado en Argentina. Hice como paralelo, claro, como pero no, o sea, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. A lo mejor sí, lo que pasó con el gobierno militar fue que el horno no estaba para bollo. Entonces, si a alguien le robaron una guagua, no era capaz de ir a Carabinero, porque claro, estaban todas las condiciones, ¿verdad? Claro, estaban para que siguiera sucediendo. Exacto. Y no podían alegar con quién, qué sé yo. Entonces, bueno, nos levantaron los primeros casos, qué sé yo, y el mes y medio, a los 2 meses, tú teníamos 500 casos. Y ya no éramos capaces de leer 500 casos, porque aparte era todo en la cabeza, porque esto era una base de datos que se descantaba en Excel. Entonces había que comparar y filtrar, y no, era imposible. Es que tiene un programa para eso. Claro, necesitábamos como un software más especializado.
Y ahí dijimos, o cerramos esta cuestión, porque Arturo en esa época así full apoyo 100%, cerramos esto o le damos con todo. ¿Y cómo hicieron? Le dimos con todo. Pero necesitan recursos también y gente. Sí, bueno, llegaron varios amigos, un par de amigos llegaron a apoyar la causa, a leer. También las lucas siempre salieron de mi cuenta corriente y de mi tarjeta de crédito. Y bueno, y hay que hacerlo y habrá que hacerlo. Ese mismo año tuve que vender el auto porque se nos acabó la plata y teníamos que seguir viviendo. Claro. ¿Cómo se llama esto? Pero ese mismo año también empezaron a llegar las primeras satisfacciones, que fue el primer caso que se resolvió. Que fue impresionante porque fue darse cuenta que tú le podías cambiar la vida a alguien. No tiene precios. Es que no tiene precio, no tiene precio. O sea, uno y a 2 personas, por lo menos 2. O 4, porque en verdad claro. son como varios familias que hay entre medio. Y el primer caso que resolvimos fue un caso que se resolvió conversando, y eso fue lo más chulo de todo, porque yo me acuerdo que hablamos con ella y le dije, ¿sabéis qué? Y ahí empecé como yo a tener un speech, como un discurso, claro, como de amor. Yo le decía, si tú llegas ahí, a donde tus papás adoptivos, para patearles la puerta a tus 45 años, no vaya a pasar a ningún lado. O sea, la gente cuando la agreden se cierra. Sí, pobre. Entonces, una de las cosas que yo había aprendido con mis papás del adoptivo, sí, de que me contaran más cosas, que yo entre más los pescaba como desde el amor, desde tomarle la mano, qué sé yo, más se iban abriendo y perdían el miedo a contar las 4 desde unas 4 pistas que tenían que no eran nada, pero que era lo único que sabían. Eso es una buena lección, o sea, como que de alguna manera es como el miedo versus el amor. Y el amor finalmente es que te abre las puertas, te allana el camino, te da la luz, ¿no es cierto? Te cruza con la información correcta. Y yo creo que te alinea en el sentido de que también tú porque tú no es que yo les decía a ellos, no es que tú te pongáis cara de amor, no es que te pongáis a hacerle la pata así, papá, porfis, no, en verdad, posiciónate en el lado del amor. O sea, en este minuto estás odiando a tus papás porque te engañaron, no sé qué, pero yo estoy segura que en alguna parte de tu ser tú amas a tus papás y eres capaz de todo por ellos, qué sé yo. Entonces, posiciónate en ese amor. Es como lo mismo que te decía del dolor. Siente ese dolor, en vez de negarlo con tomarte una aspirina o que no te duela, siéntelo. Y cuando estáis con rabia, y estaban hablando de personas que estaban súper dolidas, yo le decía, no es que evites eso, pero sí métete en el amor, porque tú sientes amor por ellos. Es como cuando te pasa con los niños que no sé, te dejaron una embarrada, te rompieron algo y te los querís matar, pero tú obviamente los seguís amando, pero en ese momento los querís matar. Pero tenés que tratar de meterte en el amor hacia esa persona y no en la rabia, porque la rabia lo único que provoca es más rabia y es una escalada de más violencia o más gritos. Y aparte te va a frenar la información. ¿No? Claro, entonces me acuerdo que cuando hablé con ella le dije, ándate por el lado del amor. Así como si no los ADN no los teníamos en Chile, entonces tampoco teníamos mucha herramienta. Trabajábamos, hoy día estamos en la oficina y nos buscamos, pero en esa época trabajábamos en el comedor de la casa, claro, o sea, no teníamos ni oficina. Y yo le dije, ¿sabéis qué? Usa la intuición también, le dije. Habla con los más viejos. Y de alguna forma, de alguna parte me salió esa idea, le dije, habla con tus nanas, con las nanas. Porque era una familia donde había una nana que había estado toda la vida. Y siempre las nanas saben todo. Sí, ¿cachai? No son una tumba, pero saben todo. Sí. Y ella fue y habló con esta señora, con la mamá, la nana que tenía, que ya tenía, no sé, 80 y tanto. Y le preguntó directamente, pero desde el amor, desde la protección, le dijo, pucha, yo necesito saber porque en verdad es una necesidad básica en mí. Y la señora la queda mirando y le dijo, llevo 40 y tantos años esperando que me haga la pregunta. ¿Cachai? Y ella sabía todo, sabía cómo se llama la mamá biológica, de dónde era, cómo ubicarla, todo. Cómo había sido la situación, de qué forma había llegado ella a la casa de sus papás, todo, o sea, todo, dijo. Pero ella no podía transgredir ese límite de las personas donde ella había trabajado toda la vida, y ella estaba esperando que le hiciera algo. Qué impresionante cómo se empiezan como a aparecer el tema como de los secretos familiares, ¿eh? O sea, todas las familias, con todas las familias existen y parece que en esa época más todavía, pero eso del
de la abuela loca o el que sé yo, el El hijo tío gay. no reconocido. Claro. Es impresionante cómo es lo Pero que si hay el dicho- ocultar era como la solución, acá no se abordan las cosas de frente, sino que vamos ocultando, vamos mintiendo. Hay varias teorías sociológicas de cómo, por qué los chilenos somos como somos, que dicen que somos más... no más que mentirosos, somos más... el que dirán, Sí. más preocupados de lo que dicen los del frente, de lo que uno opina de sí mismo. Pero yo creo que eso pasa en muchas partes en todo caso. No. Yo creo que hoy día, el año 2017 que estamos en este minuto, gracias a Dios y a muchas cosas, y a Fundación y qué sé yo, hoy día las cosas se pueden hablar con todas sus letras, y si uno de tus hijos es gay, te lo va a contar desde Claro, chico, claro, o sea, porque y no se va a hacer cura, ni se va a ir a estudiar al extranjero o no sé qué, y las cosas se hablan, y había muchos secretos en nuestra familia, y a todo, transversal socialmente, o sea, no solamente la clase alta, en todas Sí. partes. Tiene que ir con la iglesia, tiene que ir con la iglesia Seguro. católica, seguro. que la mitad de las cosas son pecado y la otra mitad no se hacen. Es como esta religión que nos enseñaron, o que se enseñaba antes, que era como del miedo, Sí, claro. no del amor, ¿cachai? Sí. De nuevo volvemos a hablar del tema Sí. del amor. Y bueno, cuando se resolvió el primer caso, yo me acuerdo que esa noche no dormí. Y era como... Llorando todo. No, estaba en shock. Yo me acuerdo que miraba al techo y decía, No. le cambié la vida a una persona. Qué impresión. Me puedo morir tranquila. Así, corta. Ya, listo. Cuando queráis me vas a buscar porque yo estoy lista. Pero tú todavía guardás, tú todavía resuelto Sí, tu caso. yo todavía guardaba mi caso, Este y... como- pero ya el hecho de haber ayudado a una persona de la forma, o sea, a ese nivel de que esa persona encontró a su mamá biológica, Te dio un golpe anímico impresionante. Sí. impresionante, porque más encima la mamá también la andaba buscando. Qué todo un tema, bonito. ¿cachai? Porque a ella se la quitaron. Ella no se la quitaron cuando no estaba recién nacida, pero se la quitaron cuando tenía 2 años. No era Monkey, ¿no? Peor, porque yo creo que se encariñaste con una guagua 2 años y se te desaparece. Como volverse loca. yo vuelvo loco. Y bueno, hay muchas mamás que se volvieron locas, Seguro. que hasta el día de hoy están con problemas psiquiátricos Seguro. súper severos, Seguro. depresiones así endógenas Seguro. mal, muchas rabias, nunca fueron buenas mamás, muchas mamás no fueron capaces de seguir con las maternidades después. Tuvieron más hijos, pero no fueron capaces de ser mamás al 100%, porque queda como que les falló algo, ¿cachai? A ella se la quitaron y ella andaba buscándola. No era Monkey, nada que ver. Ya. Una de las cosas que vimos en el primer año también es que estaba Monkey, estaba Blanco, estaba Claro, estaba Leonón, habían cientos de doctores, cientos de curas, cientos de conventos, habían diferentes mafias tal vez o modus operandi, pero funcionaban todo igual. Todas usaban como la misma fórmula, pero en diferentes ciudades de Chile, en diferentes años, y es sorprendente ver los casos de las mamás, y son relatos textuales, así como me duermen en el parto, me preguntan cosas de por qué viene sola, cuántos hijos tiene, cómo vas a criar a este. Preguntas muy como haciendo así, check, viene sola, Claro. entonces, pobre, Daban todas las viene del condiciones. campo, o sea, que se dan Sí, todas las sí. condiciones para vulnerar esta maternidad, como que dice. Claro, tú me contabas una cosa que me pareció interesante, que la mujer en el momento del parto está como en su punto más vulnerable. Es que Y eso- me parece interesante eso. Yo no tengo hijos, he acompañado a mi amiga a tener su guagua, nunca he entrado en una sala de parto ni mucho menos, pero me han contado y creo que debe ser el momento más vulnerable para una mujer. Lejos, En todos los pero aspectos. lejos, porque está entregado a un equipo médico, que puede ser muy amigo tuyo o puede ser un hospital público que te tocó. En una posición física completamente abierta y Claro, entregada. Sí. No es tu casa. No es tu casa, estáis sola. Y de esa posición, de esa absoluta vulnerabilidad, que hoy día se habla mucho de la violencia obstétrica, de que las tratan mal y qué sé yo, se aprovechan profesionales médicos o matronas para robar una guagua, para decirle, oh, se te muere la guagua, siendo que la madre la escucha llorar. Dice, pero ¿cómo si la escuché llorar? No, tú estás loca. No sé, esa guagua nunca lloró. ¿De dónde está? No, la tiramos a la basura. Una guagua de término, o sea, no estoy hablando de un fetito que se murió cuando tenía 3 meses de gestación, sino que estoy hablando de una guagua que debe pesar, ¿cuánto pesan los niños? 3 kilos, 4 kilos, no sé. Claro, claro. O sea, estamos hablando de un bulto más o menos Qué grande. retorcido lo que me contáis, te juro que no puedo creerlo. Bueno, a nosotros nos pasaba, a mí la capacidad de asombro ya se me fue a la Sí, cresta, ya no tengo. yo estoy despertando eso. Claro, a mí ya no tengo capacidad de asombro, se me fue.
Y cuando nos contaban estos relatos y veía que el relato del año 65 en Chillán, del año 74 en Santiago, del año 80 en Arica, yo decía, pero es el mismo relato textual, cual tal calcao, que llegan a parir, que están súper vulneradas, que no sé qué, que las tratan mal, que les dicen, ay, de nuevo, perra, venía a dejar a un hijo a este mundo, porque las tratan pésimo, como que las apocan, como para que no tengan capacidad de reacción. Las duermen en el último empuje. Es violentísimo, pero súper violento. Y ese es uno de las cosas que te decía, que trabajamos más por las mamás, nos buscamos, que por los adoptados. Yo soy adoptada. Sí. Pero la cara de la moneda de las mamás es la más dolida. La más dolida, la más terrible. ¿Y los papás? Los papás no están. No existen. Porque o no les contaron, o porque simplemente no están interesados. O les acomodó que no les contaron. No tengo idea, pero en general hay pocos papás metidos en la búsqueda. O no les preguntan. O nunca supieron que la polola estaba esperando guapa. Yeah. O sea, nunca se enteró, no tengo idea. O sea, hay casos que sí, hay casos que papás que buscan, hay casos de abuelos que buscan. Abuelos masculinos, o sea, que él se entera que su señora le entregó la guagua a su hija mientras él estaba de viaje no sé dónde, en el campo, ponte tú, y viene a la ciudad, no tengo idea. Y se enteran 6 meses después de que su hija tuvo una guagua y que la entregaron a adopción, y él busca a su guagua. Hay casos de un par de papás, o sea, de abuelos que andan buscando a su guagua. A sus nietos. Probablemente sí lo haré yo.